para la iglesia, porque por medio de los dones y de los talentos, la iglesia avanza en esta tierra. Y es que Dios la ha capacitado y a cada uno de nosotros nos ha dado dones y nos ha dado talentos que tenemos que emplearlos para que la obra avance. Cuando todos en la iglesia ponemos nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios, es una iglesia que camina sola. Bueno, y la otra parte es la misión, porque ¿qué vamos a hacer con esos dones y con esos talentos? Es evidente que tenemos que entender la misión. De hecho, en esta temática nos vamos a concentrar más en esta última palabra, misión. ¿Qué tenemos que hacer con eso que Dios nos ha dado? Tenemos algunos objetivos importantes, fíjense muy bien. Número 1, en esta temática vamos a conocer la relación de los dones y los talentos con la misión de la iglesia. ¿Cuál es la relación? Número 2, planear cómo desarrollar o desarrollar los dones, aquí le puse dones, pero es dones personales, ¿ok? Cómo desarrollar los dones personales, porque todos tenemos dones personales. Y número 3, cooperar con el mandato misionero de Cristo. Esos serían los objetivos para esta temática. O sea, después que terminemos este sermón, tenemos que comprender esos 3 puntos. Esa sería la misión. Muy bien, vamos a iniciar. La misión de la iglesia es, ¿qué cosa? Es predicar, ¿qué cosa? El evangelio. ¿Cuál es la misión principal? Predicar el evangelio. Cualquiera que tenga otra misión está fuera de este contexto. Porque ese es el punto principal de la iglesia. Cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que tener por misión predicar el evangelio. En cualquier cosa que nosotros empleemos nuestros dones y nuestros talentos, tiene que tener como misión la predicación del evangelio. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay muchos dones y hay hermanos que desempeñan muchas áreas. Pues cada una de esas tiene como misión la predicación del evangelio. Si hay alguien que recibe en la puerta, la misión es ¿qué cosa? Predicar el evangelio. Si hacemos algún evento aquí y ustedes se involucran, la misión es que predicar el evangelio. Si usted canta, la misión ¿qué cosa es? Predicar el evangelio. Todo lo que hagamos tiene que tener como misión predicar el evangelio. Vamos a enfocarnos en esta primera parte, los dones y los talentos. Miren, vamos a leer Éxodo 31, 3, 5. Vamos a hablar de Bezalel y Aholiab. Éxodo 31, 3 y 5. (31, 3 y 5). Antes de que leamos los versículos, quiero que entremos en contexto. En Éxodo, el Señor le da instrucciones a Moisés de construir un santuario, lo que nosotros conocemos como el santuario terrenal. Pero para que ese santuario quedara bien erigido, pues tenía que haber personas con ciertos dones y ciertos talentos, pues quién iba a hacer esa estructura, quién iba a construir el altar de sacrificios, el lavacro, los muebles que estaban en el lugar santo. Y para eso tenía que haber personas con ciertos dones, con ciertos talentos. Quiero que ustedes observen las bancas.
¿Quiénes de ustedes pueden hacer esas bancas que dicen, yo tengo la capacidad de hacerlas tal y como están? Bueno, el hermano, porque es el mejor carpintero de San José de la Paz. Pero no todos estamos preparados para hacer eso, ¿verdad? Y observen la iglesia, miren qué bonita está la estructura, pero para eso se necesitó un arquitecto, albañiles que tuvieran ese talento, ese don, ¿verdad?, de realizar esta infraestructura. Bueno, estos dos hombres, Bezalel y Aholiab, Dios los capacita para que sean ellos quienes construyan la casa de Dios. Versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda, ¿qué cosa? En toda arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificios de piedras, para engastarlas y en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¿Qué hizo el Señor con estos hombres? ¿Qué hizo? ¿Los qué? Los capacitó. Y así como el Señor capacitó a estos dos personajes, también te va a capacitar a ti y te va a capacitar. Y me va a capacitar, a mí. Pero quiero decirles algo, queridos hermanos. ¿El Señor te va a obligar? No, no te va a obligar. Es evidente que tenemos que tener un corazón dispuesto. Porque un corazón indispuesto, Dios no puede capacitar un corazón indispuesto. Dios no puede cambiar nuestra mente si nosotros no estamos dispuestos a que Dios cambie nuestra mente, nuestra forma de pensar. Porque fíjense, yo les voy a decir algo. Vamos a entrar un poquito a la parte psicológica. Pero una persona que desarrolla un talento es porque está dispuesto mentalmente a realizarlo. Y porque ha permitido que Dios lo utilice. Porque ha dicho sí y no un no. Muchos tenemos dones y talentos que podemos poner al servicio de Dios, pero siempre tenemos, y está allí en nuestro subconsciente, ese no puedo. Y en el momento que decimos que no puedo, estamos nosotros dándonos un mensaje por adelantado, vamos a fracasar. Pero el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos y que cambiemos ese chip y que nos entreguemos a Dios y que entreguemos a Él nuestros dones y nuestros talentos. Porque como les decía en un principio, cuando nosotros ponemos nuestros dones y nuestros talentos, la iglesia camina sola. Camina sola. Ahora, y yo creo que vamos a leer más adelante el versículo que dice, a los que tienen, ¿qué cosa? Mucho, les será dado más, pero el que tiene poco, aún lo poco que tiene, ¿qué cosa? Le será quitado. Eso es lo que sucede, porque cuando nosotros no desarrollamos nuestros dones y nuestros talentos, aún lo poco que tenemos, ¿nos será qué cosa? Quitado. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar cada vez que nos levantemos. Tenemos que levantarnos con una mente positiva de servir a Dios con las capacidades que Él nos dio. Porque si nos levantamos con una mente negativa, yo no puedo, yo voy a fracasar, Dios no puede obrar en una mente así. Usted es el responsable de sus emociones, de sus sentimientos. Usted decide cómo va a actuar, de qué forma le va a servir al Señor. Usted decide sus emociones, usted decide si hoy va a estar enojado, si hoy va a estar molesto. Es su responsabilidad. Usted decide si hoy pone
sus dones y talentos al servicio de Dios. Es usted el responsable. Es usted el responsable de su actitud. Nadie más es el responsable. Ahora, cuando nosotros estamos dispuestos, el Señor obra en nuestras vidas y nos da algo que dice allí el versículo. Nos da conocimiento y nos da ¿qué cosa? Sabiduría. A mí me sorprende que muchos, aunque a veces no tengamos la capacidad, estamos dispuestos. Aunque muchas veces no hayamos tenido una práctica, estamos dispuestos. Y eso es lindo, porque el Señor te utiliza. Y a veces muchos, aunque tengamos la capacidad, decimos no, no puedo. Muy bien, entonces ese ejemplo de Bezalel y Aholiab, pues es un ejemplo que nosotros podemos tomar y entender que si nosotros estamos dispuestos, el Señor va a darnos conocimiento y va a darnos, ¿qué cosa? La sabiduría. Cuando uno siempre está dispuesto a tomar responsabilidades, uno crece en la vida personal. Sus dones van también creciendo y el Señor te da nuevas responsabilidades y aún mayores. Las personas que destacan son aquellas que siempre dicen, sí, yo quiero hacerlo, aunque no sé, aunque al principio me sienta con dudas, con nervios, yo quiero hacerlo. Y después de un tiempo perfeccionan esos talentos para la obra del Señor. También tenemos como ejemplo la parábola de los talentos. Mateo 25:15 dice, a uno dio ¿qué cosa? 5 talentos, a otro 2 y a otro ¿cuánto? 1. Un talento equivalía aproximadamente a 600,000 denarios. Era toda una vida de trabajo. Eso significa que aunque haya sido un talento, no era menos. Porque uno puede decir, ay, es que yo nada más... No, ese talento que Dios te dio es grande y sirve para edificar también a la iglesia. Porque algunos han dicho que los talentos va por niveles y eso no es así. Desde el que recoge las ofrendas aquí hasta el que está afuera dando la bienvenida, el que limpia los pasillos, todos son importantes ante los ojos de Dios. Y todos sirven para la edificación de la iglesia. Todos son útiles. Son valerosos ante Dios. Y cada granito de arena que nosotros ponemos, ayudamos para que la iglesia avance. Entonces, ¿qué dice? A uno le dio ¿cuánto? 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Vamos a buscar el versículo 18, Mateo 25:18. Perdón, 25:18. Dice allí, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué pasó con el que había recibido 1? ¿Qué cosa pasó? ¿Lo puso al servicio de Dios? ¿Lo invirtió para que éste se multiplicara? ¿Qué cosa pasó? Lo escondió. Eso sucedió con el que recibió ¿qué cosa? 1 talento. Lo demás de la parábola ya nosotros lo sabemos, qué fue lo que sucedió. Porque el que tuvo 5 lo entregó a los banqueros y este se multiplicó. El que tenía 2 hizo lo mismo y este, ¿qué cosa pasó? También se multiplicó, el que tenía 2. Pero el que tenía 1, aún lo que tenía, lo enterró. No quiso multiplicarlo.
Más adelante vamos a retomar ahí. Miren lo que dice El Camino a Cristo, página 82. Muchos se excusan de poner sus dones al servicio de Cristo porque otros poseen mejores dotes y ventajas. Ha prevalecido la opinión de que solo los que están especialmente dotados tienen que consagrar sus habilidades al servicio de Dios. Fíjense muy bien en esta parte, porque Elena Harmon de White dice, ha prevalecido la opinión de que solo los que están especialmente dotados tienen que consagrar sus habilidades al servicio de ¿quién? O sea, muchas veces hemos llegado a pensar eso, que solamente los que recibieron cierto grado de estudio son los que tienen esa responsabilidad de consagrar sus habilidades al servicio de Dios. Y luego sigue diciendo, muchos han llegado a la conclusión de que únicamente cierta clase favorecida recibe ¿qué cosa? Yo espero que aquí no creamos eso. Y que esto excluye a los demás porque, por supuesto, no son llamados a participar de las tareas ni de los galardones. Pero no es esta la enseñanza de la parábola. Cuando el señor de la casa llamó a su siervo, dio a cada uno, ¿qué cosa? A cada uno le dio, ¿qué cosa? Su trabajo. O sea, en la parábola vemos que a cada uno le da, ¿qué cosa? Los talentos. A cada uno le da los talentos, ¿de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? A sus capacidades. A uno le da uno, al otro le da 2 y a otro le da ¿qué cosa? 5. Al que le da 1 va y lo entierra. Al que le da 2 lo multiplica. Y al que le da 5 también lo multiplica. Quiero decirles que a veces sucede que enterramos esos talentos. Los enterramos. Yo he visto personas con capacidades maravillosas. Cantan bonito. He visto hermanos que tienen una capacidad para ganar amigos, que a veces yo me pregunto si esto pudiera ser puesto al servicio de Dios para hacer un contacto misionero. He visto personas que saben cocinar, tienen el don mejor que un chef, ¿verdad? Y así, sucesivamente, que tienen capacidades, buenos en matemáticas, en ciencias, en diferentes ciencias, pero a veces no lo ponen, ¿qué cosa? Al servicio de Dios. A veces creemos que quienes han recibido cierta orientación son ellos. Ellos son los que tienen que consagrar, ellos son los que tienen que crecer. ¿Y acaso nosotros individualmente no tenemos que crecer en su palabra? ¿Acaso nosotros no tenemos que perfeccionar el don que Dios nos dio? Y bueno, les pregunto, ¿cuántos de ustedes han descubierto cuáles son esos dones, esos talentos? ¿Ya los descubrieron? No creo que una persona adulta no haya descubierto cuáles son sus dones. Yo no creo eso. Porque hay algo que nos gusta, hay algo que nos llama la atención. Y eso lo podemos poner al servicio de Dios. Hay algo que siempre hacemos mejor. Hay algo en lo que siempre nosotros estamos empleando el tiempo. Queridos hermanos, si no lo hemos descubierto, yo los invito, ¿verdad?, a que usted busque la manera de descubrir cuál es ese don que Dios le dio, cuál es ese talento. Tal vez en alguna sociedad de jóvenes hagamos alguna actividad en la que tengan que responder a algún cuestionario para descubrir cuáles son esos dones y talentos. Pero eso sí les digo, siempre hay que estar dispuesto. Cuando uno está dispuesto, descubre fácilmente cuál es el don y cuál es ese talento. Los talentos uno los puede cultivar. Sí, porque
a veces decimos, yo no tengo ni un don ni un talento, pero cultívalo, cultívalo. Últimamente han pasado aquí conmigo en la plataforma hermanos que por primera vez han pasado. Estoy seguro que con la ayuda de Dios pronto perderán el miedo, pronto se les dará nuevas responsabilidades. Y si están dispuestos, el Señor los va a perfeccionar. Pero quiero decirles que a veces, aún teniendo los conocimientos, no queremos emplearlos. De esa manera estamos enterrando el talento que Dios nos dio. Dones concedidos a la iglesia. Primera de Corintios 12 al 8. Vamos a buscarlo. Fue el versículo que leímos al principio. Primera de Corintios 12, 8 dice allí: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Leímos hasta el 11. Repartiendo a cada uno en particular como Él, ¿qué cosa? Como Él quiere. Ahí podemos ver una serie, una clasificación de los diferentes dones y talentos que Dios va otorgando a cada uno de nosotros. ¿Y esto es dado por quién? Por el Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, el Señor ha repartido a cada uno como Él quiere para edificar a la iglesia, para que la iglesia pueda avanzar, para que la iglesia pueda mantenerse viva. Ahora suele suceder, y he visto en otras iglesias, donde solamente el 10% de la iglesia pone al servicio de Dios sus dones y talentos. Y a veces yo me he preguntado, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no todos están tan dispuestos a servir a Dios? Porque solamente una minoría. Y quiero decirles que esa minoría va creciendo. Porque quienes están dispuestos, el Señor les va dando conocimiento y les va dando ¿qué cosa? Sabiduría. Van recibiendo responsabilidades aún mayores. Van cultivando y van anexando nuevos talentos. Porque yo he visto jóvenes que predican y luego ven que otros cantan y dicen, yo quiero cantar también. Se meten y lo logran, cantan. Y luego ven que otros andan testificando y dicen, yo quiero. He visto a esos muchachos intrépidos, hermanos también intrépidos, que no se conforman con uno. Van creciendo, van escalando y perfeccionan varios dones, talentos. Yo a veces pongo el ejemplo de la música. La música es una ciencia, es un don muy... La música es celosa, porque el que es músico sabe que tiene que practicar. Y si pasan 6 meses, va olvidando, va enterrando. Lo mismo sucede pasada la plataforma. Yo puedo dejar de predicar 3 meses, pero voy perdiendo la práctica. Se pierde. Vamos enterrando. Y esos dones y esos talentos que en muchas ocasiones hemos dejado de realizar, los vamos enterrando poco a poco. Se va perdiendo el deseo, el ánimo de servir a Dios con ese don y con ese talento. También hay un versículo en la Biblia que dice, procurad, ¿qué cosa?
¿Qué cosa? Los mejores, ¿qué cosa? Dones. Procurad los mejores dones. Buscar siempre prepararse en algo, no tener nuestra mente en blanco. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Todo el que ha sido bautizado en el nombre de Cristo Jesús debe de procurar servirle en algo y prepararse en esa área para servir a Dios. Porque la misión de Dios no es que nos entreguemos a Él y nos sentemos en la iglesia, mientras el 10% procura llevar la obra con sus dones y talentos. Claro que no. Usted tiene que ver la forma de involucrarse en algo. Usted tiene que ver la forma de cómo servirle a Dios con sus dones y sus talentos, con las capacidades que Dios le dio. Y va a crecer si usted lo hace. Si usted decide siempre estar dispuesto, va a crecer en la obra espiritual. Va a desarrollar esos dones y talentos, los va a perfeccionar para servir a Dios de la mejor manera. Miren esta imagen. ¿Se ve bonita o no se ve bonita? Se ve bonita. ¿Sí recuerdan cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió? Al principio de año, ¿verdad? Y a veces yo me pregunto, ¿es bonito cuando los hermanos ponen todo su empeño en realizar algo? Se realiza. Cuando todos estamos empeñados en servir, se hacen cosas maravillosas, se hacen eventos maravillosos en su iglesia. Cuando todos estamos empeñados en llevar la misión, en predicar en el evangelio, cuando a veces nos vamos al volantín y se une un buen grupo, se avanza más, se alcanza más. Cuando todos participan, a ver, pastor, ¿qué hay que hacer? Yo canto, yo anuncio, yo hago, yo digo. Se hacen cosas buenas para la iglesia. Cuando te involucras, la iglesia revive, porque Dios la dotó para que no fuera una iglesia muerta, fuera una iglesia viva. Y eso lo observan los de afuera y dicen, yo quiero estar allí. Hay iglesias grandes, por ejemplo en Cuba, hay iglesias muy, muy, muy grandes. A veces en las iglesias grandes muchos se escabullen y pasan por alto. Pero en una iglesia pequeña eso no sucede, porque todos, gracias a Dios en esta iglesia todos participan. También en las iglesias grandes suele suceder que, por supuesto, tienen coristas, músicos, predicadores, y se presta para todo eso, ¿verdad? Se ve bonito, pero también entre esa multitud hay quienes se escabullen y pasan por alto, sin desarrollar sus dones y talento que Dios le dio. Aquí no sucede, porque aquí todos participan, somos poquitos, nadie se puede escapar. Bueno, se logran muchas cosas. Romanos 12, 6, 8, ¿qué dice? 12, 6, 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Se dan cuenta? Cuando todo eso se une, se logran muchas cosas para la causa de Dios. A mí me sorprende, ¿verdad?, que algunos tienen el don del servicio, el servir. Hay muchos que tienen ese don. Y qué bonito. Hay personas que tienen ese tacto, es como un imán. Hay personas que son como un imán, atraen a los demás. Hay personas que esa alegría, esa sonrisa que Dios le dio en el rostro hace que atraiga a más personas. Aunque no tenga otro don, ¿verdad? Porque puede que esa persona no cante, no haga cosas
que sean así como más visibles, pero tienen el don del servicio. Y los demás se sienten agradables con esa persona. Pero ¿qué pasa si esa persona se escabulle, se esconde? Pues de nada sirve. ¿Qué más dice allí? El don del servicio de exhortación. ¿Quiénes tienen el don de exhortación? Yo sé quiénes tienen el don de exhortación. Porque he hablado con personas y me han dicho, yo le dije... Y tiene el don de exhortación y la otra persona no se molesta porque esa persona tiene un tacto para exhortar, para llamar la atención y corregir la dirección de los demás, porque Dios le ha dado ese don. ¿Qué más? El que reparte con liberalidad. Muchos no tenemos casi ese don, ¿verdad? Muchos retenemos. Pero yo he visto también personas que son espléndidos. Qué bonito. Personas que son dadivosas. Aquí hay muchos hermanos dadivosos. Qué bonito. Qué bonito que pongan en práctica ese don, que no retienen. El que preside con solicitud, el que hace misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios capacitó a la iglesia. Dios no dejó a una iglesia donde no había nadie que no supiera hacer nada, sino que Dios le dio dones y le dio, ¿qué cosa? Talentos a la iglesia. Muy bien, vamos entonces a pasar a la segunda parte, pero no me voy a demorar en esta por el tiempo. El mandamiento misionero. O sea, hemos comprendido hasta aquí que Dios ha capacitado a la iglesia y que nos ha capacitado a cada uno, por individual. Todos, hasta los jóvenes. Sí. No miren por otro lado. A ustedes, a Brenda, a Galilea, Dios les dio dones y talentos. Procuren desarrollarlos, emplearlos en el servicio de Dios. Y van a crecer. A veces yo les digo a los jóvenes que son de nuestra iglesia, la iglesia adventista, cuando salen al mundo exterior van más capacitados. No es como alguien que no asistía a una iglesia. Pueden desarrollarse en público, se desempeñan mejor en los recursos humanos, en las relaciones, tienen capacidades. Y los jóvenes que estudian su Biblia tienen una capacidad increíble para entender los libros de texto de las demás ciencias que le enseñan en la escuela. Y los profesores dicen, ¿y cómo ellos? Cuando yo estaba en el colegio de Tepic como profesor, yo llevé a uno de los niños de mi salón a una participación de literatura. Y este niño se desempeñaba de una manera diferente. Muchos tenían nervios, pero este niño estaba acostumbrado a pasar siempre a la plataforma de la iglesia. Así que se paró frente a los jueces, invitados del gobierno, y empezó a exponer su tema. No obtuvo el segundo, obtuvo segundo lugar, no obtuvo el primero, obtuvo el segundo. Pero lo hacía de una manera natural. Porque la iglesia también te capacita. Y cuando tú decides tener más responsabilidades, perfeccionas lo que ya Dios te ha dado. No lo entierres, jóvenes, no entierren esos dones, esos talentos. Yo a veces he visto padres que están dispuestos a pagarle a los hijos para que estudien, para que se desarrollen en una ciencia, y a veces los hijos lo tiran a la basura. Ellos no saben que más adelante eso va a ayudarles. Veo a padres que invierten en que los hijos aprendan música, ajedrez, matemáticas, programación, y a veces los hijos no lo valoran. No quieren desarrollar esas habilidades, pero más adelante van a servir. Y si ya somos adultos, hemos de recordar nuestro pasado cuando tuvimos la oportunidad y no la aprovechamos y nos lamentamos. Y decimos, yo debí de haber aprendido eso, de haber perfeccionado.
Aparte y cuando tú estás joven debes de aprovechar al máximo, aprender todo lo que tú puedas, porque va a llegar un momento que te enfrentas a la realidad en el mundo social y todo eso te sirve, todo eso va en tu currículum, todo eso va allí en tu solicitud de empleo. Yo sé hacer esto, esto. Pero muchas veces no queremos, somos flojos para desarrollar ciertas habilidades. Y esas habilidades las ponemos al servicio de Dios. Entonces, Dios preparó la iglesia, pero también le dio un mandato misionero. ¿Qué dice Marcos 16, 15 al 16? ¿Qué les dijo? Dios los preparó, pero ¿qué les dijo? Todos juntos. ¿Será qué cosa? Condenado. Id por toda qué cosa, el mundo, y predicad el evangelio. Para eso Dios capacitó a la iglesia. Para ir por todo el mundo y qué cosa. Y predicar qué cosa. El evangelio. Es eso. Esa es la misión de la iglesia. Para eso Dios te capacitó. Es que yo soy pequeño. Bueno, Dios te capacitó, ve con tus amiguitos. Es que yo soy un joven. Bueno, tienes amigos, ve con ellos. A veces tenemos la idea de que solamente unos pocos Dios los ha capacitado. Pero no, es a toda la iglesia, a cada miembro por individual. Hagan la obra de Dios en ese círculo de amistad que tú tienes, porque yo no soy amigo de los amigos de la hermana Linda, ni de los amigos de Galilea. Es más, sería difícil entrar con los niños, pero Galilea tiene un círculo. Brenda, Mayra, la hermana Mari, el hermano Juan. Y cada uno se desenvuelve en ese círculo. Y el Señor le dijo allí, los prepara a los discípulos, prepara a 12 hombres, les da las herramientas, pero no tan solo les da las herramientas, sino que les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Imagínense que uno estudiara y luego de estudiar no hace o no ejerce, pues de nada sirve. El Señor prepara y les dice, prediquen. Nosotros somos ¿qué cosa? Lo que dice Marcos 5:14. Nosotros somos la luz del mundo. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón ¿de qué? A todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Ahí estaba el centro del mensaje. Predicar el arrepentimiento y el perdón ¿de qué? De mensaje, de los pecados, perdón. Pero es evidente que ellos tenían que entender que ellos eran la luz del mundo. Y nosotros somos ¿qué cosa? La luz de este mundo, que debe de brillar, ¿verdad? Cuando uno está en una oscuridad, prende la luz y todo se ilumina y ya puedes ver. Bueno, pues nosotros somos la luz del mundo porque iluminamos el camino de los demás. Le damos a conocer de este evangelio, de esta verdad que nosotros hemos abrazado, porque queremos que también ellos sean salvos. Eso es lo que sucede. Y cuando una persona se entrega a Cristo, siente esa necesidad de hablarle. Allí en tu colonia, en tu comunidad, sé un instrumento. Sé luz en ese lugar donde tú estás. A lo mejor estás en una colonia, en un pueblo, en una calle. Allí eres la luz. Y esa luz va a predicar el arrepentimiento y el perdón ¿de qué? De pecados. A veces solo basta con decirle a una persona, te invito, ¿verdad? Una invitación a veces es suficiente. A veces es suficiente un Dios te bendiga, un Dios te ama. Es suficiente. Para los que evangelizamos aquí, es más fácil entrar
cuando ya alguien que es amigo de esa persona hizo el trabajo. Y por ejemplo dice, pastor, le dije a mi amigo que usted iba allí. Ah, qué fácil es. Pero es muy difícil que un desconocido vaya. ¿Usted le abriría la puerta a un desconocido? A veces el trabajo misionero está en decirle, mira, te invito, va a venir uno de los líderes y te va a enseñar. O simplemente hacemos a esa persona amigo, porque aquí, al menos aquí tenemos que ser un poco más prudentes, pero tenemos que hacerlos amigos, decía un pastor, como que no tenemos el interés, pero en realidad sí tenemos el interés. Porque a veces llegamos directo y es evidente que las personas van a decir no, pero podemos hacerlos amigos, ayudarlos en sus necesidades y después lo que viene, ¿verdad? Muy bien. El propósito de los dones y talentos, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya, ¿qué cosa? Venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, ¿de qué? De la tierra, hasta lo último de la... Cuando hayamos, ¿qué? ¿Qué dice aquí? ¿Recibido qué? El Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nuestro corazón se llena de gozo y tenemos ese deseo de hablarle a los demás. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido esa sensación de que nos sentimos llenos del Espíritu Santo y hemos sentido ese gozo de salir. Porque hay momentos que nos sentimos desanimados, pero también el Espíritu Santo actúa en nosotros. Pues ese Espíritu es el que tenemos que tener siempre en nuestros corazones. Muy bien, entonces cuando hayamos recibido el Espíritu y cuando esta iglesia, ¿verdad?, logre recibir plenamente de su Espíritu, va a haber ese gozo, ese impacto que se espera. Porque el poder es lo que a veces necesitamos. Poder en griego es dunamis y viene de dinamita, de explosión. Poder, algo grande. Vamos a hacer cosas grandes cuando permitamos que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas. Número 3, requisitos del trabajo misionero. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué cosa? Admirable. ¿Qué cosa somos nosotros? ¿Qué cosa somos? Linaje, real sacerdocio, nación santa. ¿Usted así lo cree? Porque si no lo creemos estamos en un grave problema. ¿Qué más? Marcos 5:18 al 20. Y fíjense que esto sucedió con el endemoniado. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. ¿Qué le dijo el Señor? Que fuera y le predicara ¿a quién? ¿A quién? A los suyos. Porque a veces no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. A veces decimos, es que necesitamos un misionero, es que necesitamos al pastor, es que necesitamos, fíjense, a los suyos. Y todos tenemos, les decía, un círculo que debemos ganar para Jesús. Buscar la forma de traerlos a Jesús. Primera de Corintios 9:16 dice allí, y esto lo dice Santiago, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Santiago 5:20. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Muchos de ustedes están en pueblos, en calles, en fraccionamientos. Allí es tu misión. Porque muchos venimos y decimos, yo vine a escuchar, mas estoy exento de toda la actividad que hay en la iglesia, estoy exento de todo el trabajo misionero. No es así.
Tienes un trabajo que hacer. A todos. Número 4, ley del trabajo misionero. Vamos a ver cuál es esa ley. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará, ¿qué cosa? El que siembra generosamente, generosamente también, ¿qué? Segará. Así es. Usted no espere recibir mucho si no sembró mucho. No espere tener los mejores dones y talentos si no los edificó, si no se preparó en ellos. No espere. ¿Qué más dice? Romanos 10:15 dice, y este es el último, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso, ¿qué cosa? Son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado ¿qué cosa? ¿Qué nos ha dado? Dones y nos ha dado ¿qué? Talentos. De acuerdo a nuestras capacidades. Los ha dado para que los tengamos guardados, para que no los desarrollemos. ¿Es así? Entonces, ¿para qué los ha dado? Para multiplicarlos, para ponerlos al servicio de Dios, para la edificación de su iglesia, para que la iglesia crezca, para que la predicación del Evangelio sea más pronta. Queridos hermanos, si en este momento tal vez has tenido algún don, algún talento que no has utilizado o que has dejado de utilizar, o tal vez no sabes, hoy es el momento para que pidamos a Dios para que Él pueda ayudarnos a desarrollar, para que podamos echar fuera todas las objeciones que tenemos, el desánimo, la pena, y podamos entregar nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos quieren entregar sus dones y talentos al servicio de Dios? Alcen la mano. ¿Cuántos quieren decir sí cuando se les necesite? ¿Cuántos están dispuestos a desarrollar esos dones y talentos? Si es así, vamos a entonar el último canto, y en este último canto te invito para que medites en tu mente y para que decidas entregar esos dones y talentos